Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todas y todos y todes, bienvenidas, bienvenidos a esta última sesión del taller de diseño universal para el aprendizaje. Estamos teniendo ya esta sesión con el principio 3, múltiples formas de motivación e implicación, y vamos a ver que este principio trabaja de una manera un poco distinta a los dos principios anteriores. Recordarles dos cosas: que esta sesión se está grabando porque las sesiones se están compartiendo en YouTube. En mi Facebook voy a compartirles ya los videos cuando ya los tengamos subidos en su totalidad. Ya se han subido algunos y este último y de la sesión pasada espero subirlos en el transcurso de la tarde de hoy para que ya se los comparta y se puedan llevar un seguimiento de cómo fuimos planteando el resto de los principios. Y pues esperemos que derivado de este taller pues posiblemente haya algunas iniciativas por parte de ustedes para que hagamos alguna implementación más amplia o algún seguimiento de este tipo de talleres que nos forman en la inclusión, pero también no solamente desde la conceptualización, sino también desde la pedagogía, desde la didáctica y, como vimos la semana pasada, también desde la tecnología. Entonces voy a empezar a compartir pantalla y me dicen si ya se ve mi pantalla. Alma Ciela, dándote también la bienvenida y agradeciéndote el apoyo que nos estás brindando en la tarde de hoy. ¿Sí se alcanza? Gracias, doctora. Sí, ya se visualiza la pantalla. Ok. Como sabemos que en el caso de los colegas que están en el estado de Guerrero tienen problemas de conectividad por toda esta situación del huracán, vamos a dejar grabada la sesión y pues si en algún momento dado se desconectan o no me escuchan, pues vamos a, sin problema, se pueden desconectar, tratar de reconectarse y vamos a compartirles la grabación. Ok, pues vamos a nuestra última sesión en donde estamos viendo ya el principio de proporcionar múltiples formas de motivación. Haciendo una recapitulación de lo que ha sido el taller, empezamos viendo lo que era inclusión educativa, atención a la diversidad y diseño universal para el aprendizaje. Después nos fuimos con cada uno de sus principios y pautas. Vimos el principio de múltiples formas de representación el 5 de octubre, el 19 de octubre vimos el principio de múltiples formas de acción y expresión, y el 26 de octubre, que es el día de hoy, nos toca el de múltiples formas de motivación. En cada principio hemos visto qué es, en qué consiste, y sobre todo vemos cómo cada uno de los principios nos ha permitido no solamente reconocer pautas y las subpautas que tiene, sino también establecer acciones pedagógicas, didácticas, éticas e investigativas que van orientadas a estos procesos de concientización, sensibilización y acompañamiento. Y fíjense que esto es bien importante porque hoy, con este principio del diseño universal, que es el de múltiples formas de motivación e implicación, vamos a tocar estas dos vertientes: la concientización y la sensibilización, cuando estamos trabajando con enfoque DUA y con atención a la diversidad. Como bien lo habían compartido anteriormente Alma y Yoxelín, que son nuestras estudiantes que nos acompañan en estos talleres, cada uno de los principios tiene pautas. Entonces, en las semanas anteriores estuvimos viendo que había múltiples formas de representar la información para que las diversas personas que nos acompañan en un salón de clases la pudieran comprender y aprehender con H. También vimos la semana pasada que había múltiples formas de evidenciar lo aprendido a través de la acción y expresión. Y hoy vamos a ver que hay múltiples formas para captar el interés de las personas, para mantener su esfuerzo y persistencia, y sobre todo para un reto importantísimo, que es el reto de la autorregulación. Entonces, si ustedes necesitan en algún momento dado interrumpirme, vamos a pedirles que levanten la mano, así como lo hacemos en estas plataformas, y Alma Ciela me va a estar orientando, por favor, si hay alguna pregunta en el chat o si alguien tiene alguna aportación que hacer, con mucho gusto abrimos micrófonos. Entonces yo mientras tanto continúo, y no puedo omitir para nada
al trabajar este principio 3 de la motivación, la importancia de la salud mental. No podemos trabajar motivación si no consideramos salud mental, porque motivación va ligada, sí, a ese motor que nos mueve, ya sea de manera intrínseca o extrínseca, a hacer cosas, pero también va ligada al bienestar. Y el bienestar va asociado a la salud física, a la salud mental y a la salud emocional. Si estamos hablando de salud mental, es algo que de lo cual nosotros como educadores debemos de estar conscientes de qué es. Y en esta infografía que ven en sus pantallas, la salud mental es un estado de bienestar siempre y cuando el individuo tenga 4 atributos importantes. El primer atributo es que sea consciente de sus propias capacidades. Esto implica que si en alguna situación él o ella no es capaz o no se siente capaz, más bien, porque de que es capaz, él o ella no se siente capaz, pues va a poder manejarlo, lo va a poder reconocer y lo va a poder gestionar. Y gestionar implica reconocer que en esto de las matemáticas no me siento muy capaz, que necesito ayuda y pedirla, ¿sí? Díganme qué tanto esto lo vemos en los salones de clase. Ahorita voy a abrir espacio para esto. La otra es afrontar las tensiones normales de la vida. Esto implica que las personas que estamos en un salón de clases, incluyendo a los profesores, vamos a poder reconocer situaciones de tensión que implican pues resolver un conflicto, atender un problema, canalizar una situación que no puedo tal vez yo manejar y que las voy a afrontar de una manera genuina, como soy yo, pero también de una manera empática, asertiva, de una manera solidaria, y voy a apoyarme en una serie de otras personas o de otras redes para saber gestionar. Díganme qué tanto esto lo vemos en nuestras escuelas. Otra cuestión de la salud mental tiene que ver con trabajar de forma productiva y fructífera. Es decir, si bien es importante la motivación, los puntos, el obtener una calificación, que finalmente es lo que se reporta en el sistema educativo nacional, una persona que tiene un estado de bienestar fluye con lo que hace, le encanta lo que hace o también puede darse esa flexibilidad y esa oportunidad para aprender cosas nuevas, para ser productivo, para ser fructífero. Díganme qué tanto los ambientes de aprendizaje que están en sus aulas promueven eso y qué tanto ustedes se sienten enganchados o enganchadas con eso. Y la última es esta, es capaz de hacer una contribución a su comunidad. O sea, no es solamente entregar la tarea o entregar la actividad para obtener el 10 o para saber más, sino es qué hago con esto que sé, qué hago con esto que aprendí, lo puedo compartir, puedo solidarizarme, puedo ayudar a alguien, puedo acompañar a alguien que tal vez sepa otra cosa y yo pueda también intercambiar eso. ¿Qué tanto esto lo estamos promoviendo en nuestras estrategias de enseñanza, aprendizaje y en nuestra evaluación? Entonces, abro un poco la discusión por si alguien quiere comentar esta importancia de conocer cuál es el estado de bienestar asociado a la salud mental antes de ver este principio 3 del DUA. Cuéntenme, ¿tendrán que ver las condiciones de discapacidad, de lengua originaria o de trastornos de aprendizaje con este estado de bienestar? ¿Habrá diferencias entre lo que entendemos por bienestar o por el simple hecho de ser humanos? Todos tendríamos el derecho y pues la necesidad de contar con estos 4 atributos de este estado de bienestar. Cuéntenme. Igual, Almaciela, por favor, si quisieras comentar algo, sería de mucha ayuda para que no se vea esto como un monólogo. Gracias. Adelante, por favor. Adelante, Almaciela. Cuéntanos, por favor. ¿Qué opinas de estos 4 elementos y cómo crees que los estamos trabajando en clase o en la escuela? Sí, doctora. Pues al parecer no tenemos participaciones, pero pues puedo comentar. No sé si comente yo primero o el asistente. Ya tenemos una manita arriba. Ok, como gusten.
como gusten. Sí, Adelante. le cedo la palabra al asistente Agustín Solano. Muchas Adelante. gracias. Sí, Adelante, hola, maestro. ¿sí me escuchan? Hola. Sí. Sí, claro, claro, le Bueno, escuchamos. mi participación es acerca de esta última, ah, acerca de la salud mental, que es muy, muy importante. Desde hace ya varios años se ha venido tocando ese tema desde diferentes miradas. Desde la experiencia personal, sí es algo que, pues, desde la educación primaria, secundaria, bachillerato, algunas partes de licenciatura, a veces no se habían tocado. Esta parte, la situación era simplemente el cumplir un compromiso entre profesor, estudiante, en hacer cumplir ciertas actividades, pero se obviaba esa situación de que no se, no se tocaba el tema de cómo estaba el otro, ¿no? Cómo estaba el estudiante, cómo llegaba, qué problemas tenía. Darle una cierta alternativa, pero también del otro lado, ver del lado del profesor cómo estaba, cómo se sentía, puesto que hay situaciones muy personales que aparecen, por ejemplo, la pérdida de un familiar o de un ser querido, eso impacta mucho tanto en la vida del estudiante, tanto en la vida también del profesor, pues porque no hay una forma de cómo calmar tal vez ese dolor muy interno y que impacta en la situación de no me pongo, no pongo atención en las actividades. Otra de las cosas también acerca de la violencia que está en todo el estado de Guerrero, en algunos lados, por ejemplo, en las comunidades de la sierra, nunca, a veces no se preguntaban, ¿y cómo van los estudiantes cuando saben que pasó algo, un enfrentamiento? Van con la misma actitud, van con las mismas ganas. Bueno, y entonces en esa parte donde todo se tiene que analizar para que en conjunto de los profesores que trabajan ahí, tratar de calmar esas partes que a veces como profesor uno no está preparado y sin embargo uno tiene que hacer esa parte que dice la doctora Elvia de tratar de ayudar, pero también si no estás preparado para ayudar, hay que tener reservas, hay que tomar esa distancia hasta que uno se convenza en realidad de que sí podamos hacer algo por la comunidad. Algo tan fácilmente como promover la lectura puede ser una de las actividades. Gracias. Sí, muchas gracias, maestro Agustín. Toca usted muchos puntos importantes y yo voy a agregar precisamente el que estamos padeciendo en el estado de Guerrero, que es todos estos efectos del huracán, que no han sido solamente efectos devastadores en infraestructura, sino también vamos a ver muchos efectos devastadores en la salud mental de las personas que vivieron esta situación y que vamos también a tener que atender en nuestras aulas, no como terapeutas ni como psicólogos, porque los profesores no tenemos esa formación, pero sí como personas que tenemos también esa sensibilidad y que podemos considerarla al momento de priorizar. Yo daba una conferencia el lunes pasado y hablaba de que habría que priorizar a Maslow, la pirámide de la jerarquía de las necesidades de Maslow, antes que a Bloom, antes que la taxonomía de los objetivos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque detrás de Bloom, pues siempre va a haber una persona que necesita cubrir pues ciertos requerimientos que van desde la parte física, la parte de sentirse amado y aceptado por los demás, la parte de seguridad, la parte de autoestima y encaminarla a su autorrealización, quizás sea una de las actividades más loables que tenemos como profesores. Y eso de la autorrealización no quiere decir que pase con puro 10. La autorrealización es un concepto muy humanista
enfocado a esta tendencia actualizante, a esta posibilidad de reinventarnos, de reconstruirnos, pese a que estemos inmersos en una situación muy, muy caótica como la de ahora, muy destructiva. Entonces, esto nos va seguramente a mover fibras, pero la buena noticia es que hay metodologías. Ahorita vamos a ver cómo la vamos a poder trabajar y cómo también esta metodología por sí sola no hace nada, sino que también implica movilizar nuestras propias habilidades blandas, ¿no? La empatía, el liderazgo, la parte de asertividad, la escucha activa, y podemos también ver una red de apoyo. Hoy vamos a ver algunas técnicas o tips para ir construyendo esta red de apoyo. Entonces, como ustedes saben, el diseño universal para el aprendizaje reconoce en la persona y en la neurodidáctica 3 tipos de redes. Las redes afectivas son las que vamos a ver el día de hoy, por eso dedico un espacio para la salud mental, porque las redes afectivas trabajan precisamente esta relación entre pensamiento, emoción, reacción, comportamiento. Y estas redes afectivas las encontramos en nuestro sistema límbico. De hecho, también comentaba que uno de los errores más frecuentes que se ha tenido es pensar que por un lado tenemos el sistema racional o el pensamiento lógico, ¿no? Racional, y por otro lado están las emociones, cuando nuestras configuraciones entre el pensar, el sentir, el hacer, el decir, están permeadas de emociones. Búsquense en internet, en YouTube, un video que se llama Las emociones como guardianas del aprendizaje, y van a ver que muchas de las experiencias positivas y aversiones que se tienen, por ejemplo, a las matemáticas, están vinculadas con la emotividad que se tuvo al interactuar con él o la profesora, por ejemplo, o al aprender el contenido de una manera pues muy favorable o de una manera muy amenazante. Entonces, las redes afectivas nos responden al porqué del aprendizaje. Y en este porqué del aprendizaje, pues vamos a dar, por ejemplo, 3 tipos de opciones. Opciones para el interés, para despertar la curiosidad a través de estos retos, de estos conflictos cognitivos, de desafíos, pero sobre todo a lo que yo le estoy apostando, que ojalá ustedes se queden, es con esta opción para permitir la elección individual. Aquí estamos trabajando algo sumamente importante, que es la autonomía, reconocer que el estudiante es una persona que tiene esta posibilidad de elegir y no solamente lo que yo le diga que va a hacer. La otra son las opciones para sostener el esfuerzo y la persistencia, que tiene que ver con esta relación entre el medio y fin, o sea, ¿cuál sería el fin? El fin es obtener la calificación, el fin es entregar la tarea, ¿cuál sería el medio? ¿Sí? Entonces, vean cómo esta relación medio-fin ha hecho muchas distorsiones en nuestras experiencias educativas. Y la otra es la planificación. ¿Qué tanto nos organizamos para mantener este esfuerzo y tener un marco de organización, valga la redundancia, y no claudicar, ¿no? Y la tercera, que es una de las más retadoras y ha sido una de las más comentadas, sobre todo en el periodo de pandemia, es esta parte de la autorregulación. Y aquí, por ejemplo, vamos a hablar de la evaluación auténtica y vamos a hablar de cómo vamos también a desmitificar esta cuestión de que el docente es el máximo jerarca de la evaluación. Vamos a ver cómo podemos generar estos procesos de auto y coevaluación llamados auténticos, porque la auto y la coevaluación van más allá de pensar que los estudiantes se van a poner puro 10, sino que la auto y la coevaluación ligados a la reflexión y a la mejora implican poner y movilizar la responsabilidad del estudiante en su proceso de aprendizaje. Y estos procesos tan importantes de la metacognición, no podemos hablar de la autorregulación si no hablamos de la metacognición, que tiene que ver con reflexionar y también pensar en estos procesos de aprendizaje, cómo se fueron dando para que yo llegara a obtener esto que sé. Entonces,
Esto es lo que vamos a estar trabajando y no sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta o comentario, Almaciela. Compártenos, por favor. Ninguna, doctora, hasta ahorita. Todo bien. Ok. Bueno, ahora, si nos vamos a las subpautas, vamos a ver que hay algunas subpautas que quiero compartir acá con ustedes, pero regresar también a esta página que les había dicho y que ya van varias veces que las comparto, que es una página que tiene que ver con esta parte de aplicar el DUA. Me parece una muy buena página, es un buen material que se tiene aquí, tiene incluso videos, y en el principio 3 del curso de Conecta TIC de la INTEF de España, pues la aplicación del DUA en el aula, como vieron, implica motivar, pero también implica el bienestar, implica la salud mental, implica estos aspectos emocionales, y yo quiero compartir acá esta parte de las pautas. Acuérdense que cada principio tiene pautas y tiene subpautas. Entonces, vamos a ver cuáles son las subpautas y cómo estas subpautas se relacionan con 3 actividades importantes. No es solamente captar el interés. Captar el interés es una pauta que nos va a ayudar al acceso. O sea, para que un estudiante se enganche, independientemente de la condición de diversidad que tenga, hay que darle acceso. Y ese acceso se logra interesándolo. Ahora, otro aspecto importante para que un estudiante no abandone es la construcción. Y la construcción se logra con el esfuerzo y la persistencia. Y otro aspecto importante es para que un estudiante tome conciencia de lo que está aprendiendo y se lo aprehenda con H, es la internalización. Y aquí estamos trabajando esta pauta de la autorregulación. La meta de trabajar estas pautas y construir acceso, construcción e internalización y el porqué del aprendizaje es lograr aprendices expertos, decididos y motivados. Y eso es precisamente lo que vamos a estar trabajando con este documento de las pautas y síntesis que, si ustedes observan, están marcadas con color verde, es el principio 3, y viene cada una de las pautas con un número que la identifica. Serían la pauta 7, la pauta 8 y la pauta 9. Entonces, vamos a ver nuestras situaciones en donde se aplica este principio y sus pautas. Pero no sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario. ¿Podemos seguir en dónde se aplican? ¿Sí? ¿Me pueden confirmar, por favor? No hay comentarios, doctora. Ok, muchas gracias. Ahora, vamos a ver que para dar un sentido integral a lo que es aplicar motivación e implicación, este principio y estas pausas se ven en ajustes a los ambientes de aprendizaje. Y nos metemos a otro concepto complejo, a otro concepto interesante y a otro concepto con un carácter de integralidad, porque los ambientes de aprendizaje no es solamente la forma en cómo se lleva una dinámica de una clase en un salón, sino puede haber espacios físicos o espacios físicos y virtuales como este, o espacios físicos, virtuales e híbridos a través de un grupo de WhatsApp, por ejemplo, ubicuos, más que híbridos son ubicuos, a través de un grupo de WhatsApp. Puede haber elementos materiales, puede haber elementos pedagógicos y didácticos como las estrategias didácticas, el contexto, acciones sociales, actores como los alumnos, el docente, los padres, madres de familia, pero también otros elementos, otros actores que intervienen, como por ejemplo este personal de apoyo, los directivos, el personal administrativo incluso, y en los espacios físicos no todo se da en el aula, llámese virtual o presencial, también hay otros espacios físicos que concurren para construir ambientes. En un espacio virtual, por ejemplo, un ambiente de aprendizaje que generamos es esta sesión de Meet, pero también si nosotros trasladamos este espacio a otros lugares con los cuales también estamos generando evidencias, vamos a ver, Almaciela, si les vuelves a enviar, por favor, el link del Padlet,
vamos a ver que nosotros tenemos un Padlet que es donde estamos nosotros trabajando, ¿no? Entonces, aquí la idea es que todo lo que vayamos haciendo se vaya viendo reflejado y vemos, por ejemplo, en este caso, de una manera muy grata, que al menos en esta parte de lo que llevamos hecho y de lo que evidencia que estamos aprendiendo, pues al menos aquí hay una participación del maestro Agustín, donde pues empieza a movilizar sus saberes y a poner en práctica pues estas experiencias de los principios del DUA, ¿no? Entonces, los ambientes de aprendizaje es un concepto muy, muy amplio sobre el cual vamos a aplicar el principio 3. Y quiero aclarar 3 cosas. Importante, los ambientes de aprendizaje son psicológicos, pedagógicos, didácticos, tecnológicos, sociales, culturales. Y los ambientes de aprendizaje van más allá de las 4 paredes del salón de clase y por lo tanto pueden ampliarse y pueden hibridarse, integrarse para aplicar este principio. ¿De acuerdo, colegas? ¿Puedo continuar? Coméntenme, por favor. Si vamos... Adelante, doctora. Gracias. Ahora, en los ambientes de aprendizaje vamos a tener, para aplicar este principio 3, los siguientes planteamientos. Fíjense, ¿cómo lo puedo aplicar? Lo primero es que yo pueda aplicar cada una de estas pautas o algunas más que otras en las interacciones, es decir, cómo se tratan mis estudiantes y cómo la relación de ellos conmigo es para generar este ambiente de aprendizaje. Ahí vamos a apostarle a esta parte psicológica, social, cultural. ¿Qué pasa cuando al entorno escolar, al entorno del aula donde yo estoy como profesor o profesora, hay estudiantes o hay colegas, compañeros que tienen un trastorno de aprendizaje, que tienen una discapacidad que es muy visible o tienen una condición de vida como es el de la lengua originaria? ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo esperamos que sea el comportamiento de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos? Hay una sensibilización a reconocer cuál es esa condición de vida. Hay una concientización sobre que ciertas condiciones de vida van a implicar cambios en las interacciones. Por ejemplo, una persona con un trastorno de aprendizaje de dislexia posiblemente vaya a tener problemas de expresión oral, lo más seguro es que tenga problemas de expresión oral y escrita, y por lo tanto no va a trabajar conmigo, hablando de compañeros pares en clase, no va a trabajar conmigo en equipo de la forma en que yo esperaría que trabajara un compañero promedio. Entonces, me estoy concientizando de eso y me estoy sensibilizando a que él o ella va a trabajar conmigo desde la condición de diversidad en la que está, y también cómo me estoy formando para entender, y algo que he hecho mucho énfasis en este taller, es que tenemos que formarnos para entender cuál es la condición de vida. No es solamente decir, tiene una discapacidad visual, tiene una discapacidad física y ya. Es informarnos sobre cuáles son las situaciones, características que se relacionan con esa condición de vida para poder entenderla mejor. Para que yo pueda sensibilizarme y concientizarme, necesito primero conocer y comprender esa condición. Entonces, otra de las formas en las que los ambientes de aprendizaje trabajan con el principio 3 es a través de las evidencias. Nosotros podemos integrar ahí pautas pedagógicas, didácticas y psicológicas para que la construcción de evidencias de aprendizaje sea un proceso satisfactorio, comprometido, de mantenerse, de engancharse y de no claudicar. En la evaluación, que puede ser un proceso muy traumático, la evaluación puede ser un proceso que puede generar unas sensaciones de trauma y de frustración tremendas y un miedo al error importante. Tomen en cuenta que, por ejemplo, muchas de las situaciones que llega a haber en respecto a una materia, por ejemplo, a este fenómeno que se relaciona con la aversión a las matemáticas, también tiene mucho que ver con cómo se evaluó ese aprendizaje y también cómo se acompañó ese aprendizaje, pero sobre todo la exposición que se tuvo al decir reprobaste matemáticas o no sabes o no eres bueno para esto. Este tipo de comentarios que no merecen llamarse realimentación, sino son comentarios, pues afectan invaluablemente
pues esta cuestión de autoestima, pero también estas percepciones de autoconcepto y autoeficacia. Y la parte de estrategias, que también ahí las podemos trabajar en cómo las estrategias de enseñanza y aprendizaje que yo movilizo me van a ayudar a estas 3 pautas, ¿se acuerdan? Captar el interés, la autorregulación y es a mantener estos procesos, a no claudicar, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Puedo continuar? Sí, doctora, adelante. Gracias. Ahora, si ustedes recuerdan, a lo largo de todas estas secciones del taller hemos estado viendo 3 condiciones de vida: la discapacidad visual, los trastornos de aprendizaje y las lenguas originarias. Entonces, hoy vamos a trabajar, la semana pasada, en el primer principio trabajamos discapacidad visual. En el segundo principio trabajamos lenguas originarias y en este tercer principio voy a trabajar con trastornos del aprendizaje. Entonces, me parece importante que en cualquiera de estas condiciones nosotros consideremos 3 cosas importantes, colegas. Primero, que trabajamos con personas. Segundo, que esas personas en esa condición de vida han tenido dificultades en todos los niveles educativos que pasaron antes de llegar con nosotros. Y si es el primer nivel educativo en el que los y las recibimos, pues también tuvieron sus dificultades en un entorno familiar y en un entorno social que posiblemente no entendía o no se formó para comprender la condición de diversidad desde la cual ellas y ellos están trabajando. Y tercero, que dependiendo del tipo de diferencia o del tipo de diversidad que estamos trabajando, pues podemos también integrar redes de apoyo. Y aquí aludo a lo que comentaba el maestro Agustín. No implica que nosotros estamos solos contra el mundo, ¿eh? No, para nada. Cuando aplicamos el principio 3, necesitamos forzosamente construir redes de apoyo. Entonces, esta red de apoyo es con el profesor o profesora, pero van a entrar también los psicólogos, incluso en algunas condiciones posiblemente puedan entrar psiquiatras, pero también pueden entrar los padres, madres de familia, que independientemente de la edad, por la condición de diversidad, pues puede ser que haya padres que van a estar presentes hasta en los entornos universitarios, van a entrar autoridades educativas, van a entrar programas que puede haber de apoyo en el municipio o en la localidad, o si no, posibilidades de hacer gestión a través de áreas de la universidad o áreas que encontremos dentro de los departamentos de tutoría, psicopedagogía. Y si no existen, seguramente podemos encontrar asociaciones. Aquí un punto muy importante para el que sí somos buenos como profesores es para hacer gestión. Y gestión implica no solamente planificar, ejecutar y evaluar mi clase, sino integrar a todas esas personas que nosotros pensamos que pueden contribuir a ayudar y también integrarme yo en ese proceso. Entonces, vamos a ver la condición de trastorno de aprendizaje, y un trastorno de aprendizaje tiene una característica importante. Se asocia con una dificultad, pero esta dificultad no tiene nada que ver con la inteligencia. O sea, un niño, una niña, un estudiante de cualquier edad que tiene un trastorno de aprendizaje no significa que no es inteligente. Significa que tiene un problema neuropsicológico, neurobiológico o un trauma que dificultó o que dificulta aprender algunos ámbitos del proceso que propiamente tendría que llevar como formación. Entonces, puede haber muchísimos aspectos que tengan una incidencia, por ejemplo, en la dificultad para que un estudiante aprenda matemáticas. Ahí tenemos la parte de la discalculia. Puede haber algunos aspectos neurológicos o de trauma que hacen que el estudiante, por ejemplo, tenga dificultades para leer y escribir. Ahí tenemos la dislexia, o que se acentúen, a lo mejor no tiene propiamente dislexia, pero sí tiene dificultades para comprender lo que lee, porque ha tenido malas experiencias, porque ha tenido inadecuadas estrategias de aprendizaje. Entonces, ahí estamos hablando de un problema de comprensión lectora, agudizado y dejado pasar. Puede haber dificultades para que un estudiante
pueda mantenerse en ritmo en el aprendizaje de las matemáticas. Ahí posiblemente no estamos hablando de una discalculia, pero sí estamos hablando de un problema de aversión a las matemáticas, porque no le gustan, porque todo el tiempo tuvo maestros que lo estuvieron maltratando y le estuvieron diciendo que no servía para las matemáticas. Entonces vean cómo muchas veces confundimos las ineficientes prácticas que llevamos como docentes con trastornos del aprendizaje. Un trastorno del aprendizaje no es comprensión lectora, un trastorno del aprendizaje no es aversión a las matemáticas, un trastorno del aprendizaje es dislexia, es discalculia y hay muchos otros trastornos más. Está la disgrafía, la disortografía y otros tipos de trastornos que pues los invito a revisar en internet. Aquí yo, por ejemplo, encontré esta página que me parece bastante interesante, donde podemos encontrar, por ejemplo, definiciones, podemos encontrar algunas investigaciones y también en la parte de trastornos del aprendizaje, miren, puede ser desde la parte de dislexia, como es invertir letras, palabras o números, hasta esta parte de, estas partes psicomotrices, ¿no? Como por ejemplo, distinguir entre izquierda y derecha o realizar tareas con las manos o coordinar los pies, o esta parte también del tartamudeo, que no es propiamente un trastorno asociado con la dislexia, pero sí es una dificultad que implica la expresión oral. No sé si alguien quiere comentar al respecto antes de empezar con el ejemplo, porque vamos a ir cerrando esta parte. ¿Podemos continuar? Yo les preguntaría entonces, ¿qué pasa cuando tenemos en el salón de clase a una persona que tiene un trastorno de aprendizaje y continuamente se equivoca, continuamente pues presenta dificultades, obviamente, para hacer lo que el resto de las personas hace con una menor dificultad o con una mayor rapidez? ¿Qué pasa entre los compañeros? ¿Qué ambiente se da? ¿Alguien me puede comentar, por favor, en sus experiencias? ¿O qué se imaginan? Pueden ser experiencias como docentes o experiencias como compañeros de clase, porque también les ha tocado seguramente ver que algunos se burlan o cuando se pasa al frente y no se sabe sumar o no se sabe restar o se lee en voz alta y posiblemente no se leen correctamente las palabras. Adelante. Sí, doctora. Tenemos al asistente Agustín Serrano López. Adelante, asistente. Adelante. Sí, es muy notable esta parte porque se revisa principalmente aquellas realidades, ¿no? Voy a platicar de algunas realidades que yo viví en su momento. He tenido algunos estudiantes que han tenido esa dificultad en, de aprender a leer y escribir y estando ya en el nivel de telesecundaria. O sea, arrastran ciertas um, estas problemáticas que aparecen, que no se les atiende como es debido, pero en lo que respecta a la práctica, pues uno se tiene que detener con ellos, acompañarlos, porque hay que darnos cuenta, de acuerdo al ambiente en el que yo me desenvuelvo, que es una comunidad rural, el profesor ahí es el que trata de hacer todo el mayor trabajo posible. Entonces, a veces se han tocado de uno, de dos, se ha visto otros casos un poco más complicados, más complejos, que han tenido otros compañeros, pero la situación aquí es de buscar ciertos materiales, ciertas estrategias, pero ubicándolos pues solamente a ellos, trabajar acompañado, darle ese seguimiento hasta que traten de saltar esa barrera, ¿no? Sí hay problemas de confusiones de la letra, de la B, V, también empiezan a hacer eso, pero no sé si es algo muy tradicional lo que he ocupado,
pero es a través de ejercicios ortográficos se tratan de ubicar a esas personas. Es mucho, en mi caso es mucho de práctica, por ejemplo, en las mañanas, o lo que hacía en las mañanas era tratar de ver temas de matemáticas y temas de español. En español es lectura, escritura, ortografía, todas esas acciones era, era una primera hora atender todas esas condiciones, ¿no? He visto otros casos de otros compañeros de que sí simplemente van los jovencitos y lo único que colocan pues es uh, es hacer los trabajos manuales o tratar de llevarles algo donde pinten. Pero ya son casos un poco más delicados. No he tenido la oportunidad de esos casos, pero sí es importante lo que dice la doctora Elvia, que no simplemente el estudiante va a ir como un estudiante. Y también hacer esa parte de la concientización con los jóvenes, en mi caso con los jóvenes, pero también con los padres de familia para que eviten esas partes de burla, esa parte de menospreciar al compañero, porque al fin de cuentas es una comunidad, en este caso es una comunidad, todos se conocen, algunos son familiares y debe de habitar el, el respeto, la responsabilidad y todos estos tipos de valores para que en la clase todo vaya saliendo de manera adecuada, ¿no? O aceptable. Es todo. Sí, muchas gracias, ¿no? Pues muchas gracias porque nos ha aportado muchísimos elementos para puntualizar tres situaciones necesarias. Primero, que muchas veces los trastornos de aprendizaje no se detectan a tiempo porque se involucran estos aspectos emocionales de que el niño o la niña es tonto, tonta, y lamentablemente puede pasar desde la familia. Y no hay una cultura ni a lo mejor un conocimiento también más amplio como país de cómo podemos detectar estos trastornos y cómo podemos darles un seguimiento desde el aula, porque va a ser también importante que dependiendo del trastorno se tenga y del origen de ese trastorno, se tenga un seguimiento psicológico o neuropsicológico, pero que también se trabaje en equipo con los profesores. Ahora, en el caso del maestro Agustín, que trabaja en comunidades rurales, la situación se agudiza porque ahí más que también el aspecto cultural está el aspecto de la carencia, de las brechas. No es tan fácil tener a un profesional de este tipo de situaciones o a varios profesionales, porque hablamos de varios profesionales ahí a la mano. Entonces vean ahí cómo muchas veces hasta no se tiene ni un médico o con mucho esfuerzo se llega a tener un profesor, entonces es muy, muy complicado este asunto, pero afortunadamente, tenemos también hasta cierto punto el apoyo de Internet para irnos documentando, al menos en conocer este tipo de trastornos y saberlos diferenciar si es un problema de dislexia o es un problema de que al estudiante no se le enseñó adecuadamente a leer o a escribir o que se le estuvo descuidando y que pues fue aprender a leer bien hasta la secundaria, ¿no? O hasta la telesecundaria en este caso. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en diferenciar trastornos, de diferenciar dificultades de aprendizaje o problemas de aprendizaje asociados con la praxis. Y esto sí lo voy a seguir enfatizando. Ahora, uno de los problemas, como comentaba, que se tiene cuando hay un trastorno, no es solamente la dificultad para aprender o la imposibilidad para hacer ciertas cosas que ayuden a aprender, como por ejemplo en un trastorno de dislexia, hacer un ensayo completo o hacer una presentación completa sin errores, pues sería muy, muy, o con errores mínimos o los errores promedio, pues sería algo muy complicado. Pero otra de las situaciones es la socialización, porque precisamente lo que decía el maestro Agustín es que esto se presta para muchísima exclusión y burlas por parte de los compañeros, pero lamentablemente también por parte de los profesores. Entonces, una de las situaciones que dificulta estos procesos de socialización, pues puede atenderse con estos 5 aspectos que ustedes observan en la diapositiva. La idea para ir haciendo esta integración paulatina hacia la inclusión
es que comencemos trabajando con la asociación de compañeros. Ok, tengo este estudiante con un diagnóstico, en el mejor de los casos, ojalá y les llegue con un diagnóstico de dislexia o discalculia, por ejemplo, y lo que voy a hacer, ok, voy a trabajar con ese diagnóstico, con la parte que a mí me toca como docente, me voy a documentar cuáles son algunas estrategias o materiales que yo le puedo hacer y voy a aplicar estas 3 pautas del principio 3 del DUA, o voy también a facilitarle ese trabajo entre pares en algunas cosas. Ojo, el par no es el que va a hacer mi trabajo, sino va a facilitar esa integración de un par que va a ayudarle mejor. La otra son estos grupos rotativos en donde, por ejemplo, hoy trabajó con el equipo de 3 personas que se sientan adelante, mañana trabaja con otros equipos, y esta rotación tiene la intención de ir haciendo estos procesos de socializar, de que no solamente se lleva con la persona A o B que fue la que decidió hablarle y el resto no le habla, sino que interactúa con todos. Promover estas actividades sensoriales y táctiles, perdón, que tienen que ver con esta posibilidad de ampliar las percepciones de nuestros sentidos, que también nuestra percepción o nuestra sensopercepción nos ayuda a mejorar experiencias de aprendizaje, usar tecnología en la medida de lo posible que sea interactiva o aumentativa, lo vimos en la sesión pasada, e instaurar, y creo que vale la pena hacerlo en cualquier nivel educativo y en cualquier tipo de escuela, sea rural o sea urbana, estos programas de conciencia y sensibilización que tienen que ver mucho con esta educación humanista que en México se está promoviendo con la nueva escuela mexicana, ¿no? Esta parte de la empatía y respeto mutuo, de que yo tengo una condición a lo mejor distinta a la tuya, a mí me cuesta más trabajo entender esto, compréndela y ayúdame, y pues seguramente en ese proceso encontrarás también tu ayuda para algo que tú también tengas, ¿no? Entonces, vamos a ver los pasos DUA para aplicar el principio 3. Estos son 6 pasos que yo seleccioné en función a lo que hemos estado viendo, y el paso 1 es determinar las condiciones de diversidad. Voy a copiarlo porque vamos a hacer un ejemplo, y este ejemplo lo vamos a hacer con un trastorno de dislexia. O sea, la dislexia va a ser un trastorno que, bueno, preferentemente tiene que estar diagnosticado, y si nos vamos a informarnos sobre el trastorno, pues vamos a buscar, ¿sí? Lo ideal sería que el profesional que diagnosticó el trastorno, que puede ser también un psicólogo infantil, si lo hizo desde que la persona estaba pues más pequeña, pues pudiera hacernos ese diagnóstico, pero también podemos buscar en la red algunos aspectos que identifican al diagnóstico. Miren, por ejemplo, nosotros vemos aquí que el caso de la dislexia no es un problema intelectual, y recalco esto porque hay un sesgo, pues cañón, y discúlpenme, pero sí es importante que pues nos documentemos, y eso lo podemos hacer cualquier profesor. No tiene que ver ni con que no escuche bien el niño o la niña o que tenga problemas de la vista. Lo que pasa aquí es que la dislexia, aparte de ser una condición que no tiene cura, va a tener inconvenientes para identificar las cuestiones fonológicas o los sonidos del habla y aprender a relacionarlos con letras y palabras. Básicamente va a tener dificultades para lectura, obviamente para comprensión de lo que lee y obviamente para explicar lo que lee, ya sea de manera oral o de manera escrita. Entonces, el proceso de lectoescritura con una persona con dislexia va a implicar estrategias especiales y específicas. Entonces, vamos a informarnos sobre el trastorno primero para desmitificar que el niño no tiene la capacidad porque no es inteligente. Eso, por favor, no lo digamos ni lo percibamos. Vamos a informarnos primero. Ahora, ya después de esto, aquí voy a copiar y a pegar un poco esto, no para sustituir, pero sí para cuestiones de tiempo, establecer que nos informamos un poco sobre el trastorno, y vamos a realizar un diagnóstico y revisar tu red de apoyo. Un diagnóstico puede ser un diagnóstico en la que yo aplique un test, por ejemplo, que me recomiende si tengo un área de acompañamiento psicopedagógico que también tendría que meterse en ese proceso de investigación,
podríamos hacerlo. O si yo tengo un psicólogo, psicóloga infantil o contacto con algún neuropsicólogo, pues sería bueno. Pero si no, tampoco es forzoso que yo haga un test. Yo puedo hacer también una prueba de lectura, ¿no? En voz alta. No es necesario que lo haga enfrente de todo el salón, porque si yo sé que la persona ya tiene esa condición de dislexia, pues lo que menos voy a hacer es exponerlo a que haga esta prueba de lectura en voz alta enfrente de todos, pero sí puede hacer una prueba de tú a tú y por ejemplo, un ejercicio o simplemente que realice un pequeño, pues no sé, ficha de escritura, ¿no? Puede ser una ficha donde va a asociar lo que acaba de leer, lo va a explicar, o pues alguna pequeña síntesis de lo que leyó en un pequeño párrafo, en un cuento, qué sé yo, o de lo que le gusta hacer. Entonces, lo que yo quiero es diagnosticar y en este caso detectar los principales, aquí hay 2 puntos, errores y dificultades. O sea, son 2 cosas distintas pero complementarias. Un error es una situación que se sale, pues obviamente, de lo establecido. Por ejemplo, lo que decía el maestro Agustín, me invierte las letras, o más bien, no me, las cuestiones ortográficas, me confunde mucho la B con la V, ¿no? O la Z con la C, por ejemplo. Entonces, o la S con la C. Pero también las dificultades es, bueno, ok, ya detectamos ese error, pero ¿cuál es la razón por la cual existe esa confusión? Ah, porque una de las condiciones de la dislexia es que va a tener esta parte de la confusión entre los términos, porque no asocia estas cuestiones fonológicas de cómo suena la Z, cómo suena la S, cómo suena la C, y le parecen lo mismo, o también porque hay una condición en la que como no comprende las letras, como parte de la dislexia, pues va a empezar a hacer pseudopalabras. Entonces, de repente ya me inventó palabras, o en lugar de escribirme guerra, me escribe guerra, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí es necesario diferenciar entre error y dificultad para que entonces empecemos a ver cuáles son las condiciones en las cuales debemos de apoyar más. Y después vamos a revisar tus ambientes de aprendizaje. Al revisar los ambientes de aprendizaje, por ejemplo, vamos a tomar cuestiones psicológicas. Por ejemplo, podemos indagar con la familia si el estudiante tuvo alguna situación de acoso escolar, por ejemplo. Estamos viendo que esta situación de acoso escolar va a influir en las interacciones que tenga con los demás, porque posiblemente no tenga la confianza para ser abierto con sus colegas, a pesar de que el grupo a lo mejor sí tenga una buena recepción o lo trate de incluir. Vamos a ver, por ejemplo, estas cuestiones pedagógicas y didácticas, porque bueno, si ya llegó a las telesecundarias, ya llegó a la universidad, ya llegó a la primaria, ¿cómo se trabajó en el nivel educativo anterior? ¿Sí? O ahí también nos podemos dar cuenta de que posiblemente no se trabajó con él o con ella nada, que lo único que se hizo pues fue pasarlo para que saliera del nivel educativo y pasara a donde estamos nosotros, ¿no? Entonces, esto también nos da un indicio de cómo podemos manejar este ambiente y vámonos a ver, por ejemplo, estas causas sociales. Y estas causas sociales tienen que ver con qué tanto es comprendida la situación, me voy antes, es conocida y comprendida la situación de vida. O sea, por ejemplo, ¿qué tanto se comprende que esta persona tiene dislexia? O es más, posiblemente me voy a encontrar con que ni siquiera se la habían diagnosticado y yo me di cuenta de que tiene una condición que está asociada a uno de los síntomas y recomiendo que se le haga un diagnóstico, posiblemente a través de mi director. Hago una gestión para que pues se lo puedan recibir en el DIF o en alguna otra instancia, o ahí es donde vamos a empezar a hacer gestión. Y acá, por ejemplo,
donde estamos revisando los ambientes de aprendizaje y la parte del paso 3, es importante ver a los expertos con los cuales, y autoridades, con los cuales vamos a tener dos tipos de cosas. Con los expertos nos vamos a apoyar para acompañar y a las autoridades nos vamos a apoyar para gestionar. ¿De acuerdo, colegas? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ya estamos casi terminando, no se me desesperen. ¿Pero vamos bien? ¿Pueden confirmar, por favor? Sí, doctora. Ok, entonces miren, vamos a dar una simulación de las posibles respuestas cuando estuvimos revisando los ambientes de aprendizaje. Aquí, por ejemplo, resulta que el estudiante sí tuvo acoso escolar en primaria. Vamos a ver que, por ejemplo, en el nivel educativo anterior se trabajó con el apoyo de USAER, por ejemplo, ¿no? O sea, que sí tuvo un apoyo y aquí podemos ver, por ejemplo, que la dislexia solo la comprenden, solo la conocen los familiares, que en el caso de la escuela no es muy conocida ni por maestros ni por estudiantes, ¿no? Supongamos que este estudiante está en un nivel de bachillerato. Entonces, nivel de bachillerato. Y supongamos que mi asignatura, si le ponemos un nombre, pudiera ser, ¿qué les parece si ponemos matemáticas? Matemáticas, ¿no? Estamos hablando de matemáticas, de bachillerato, con un estudiante con dislexia. Y pues bueno, decir, bueno, ¿qué tiene que ver la dislexia con las matemáticas? Pues que posiblemente como tiene estas cuestiones fonológicas y estas cuestiones de dificultades para la lectura y la escritura, pues ¿qué creen? Posiblemente también va a tener problemas para hacer la comprensión de el significado y el uso de los números y por ende también va a tener conectados problemas de discalculia. Entonces, sí necesitamos ver que estas condiciones no solamente afectan al de taller de lectura y a mí no, ¿eh? Ojo con eso. Entonces, vamos a elegir pautas y si les parece, como es un estudiante que en este caso tiene una condición de dislexia, yo les pediría para matemáticas que ustedes eligieran la pauta. Yo puedo elegir cualquiera de las tres o las tres, pero les sugiero que por el tiempo elijan una. Puede ser opciones para captar el interés, opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia y opciones para la autorregulación. Acuérdense, es una persona muy inteligente. Lo que pasa es que tiene una condición que le dificulta aprender, pero tiene inteligencia y mucha. ¿Cuál? Elijan una, por favor, y échenle un poco de velocidad porque ya nos pasamos 3 minutos. Interés, autorregulación o persistencia. O sea, queremos engancharlo, queremos que no abandone o queremos que, pues, reflexione, haga metacognición y él solito vaya autorregulando esos procesos. Sí, doctora. En el chat tenemos que persistencia. Ok, que no abandone. Entonces, vamos a elegir la pauta 8, proporcionar opciones para la persistencia. Ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy abriendo otras cosas. Aquí está. Entonces, vamos a poner la pauta 8 y vamos entonces a elegir los principios. Como ustedes pueden ver en las pautas, en este material que les hemos insistido en que lo revisen, tiene los principios. Y tenemos, por ejemplo, tres subpautas. La primera es resaltar la relevancia de metas y objetivos. La segunda es variar las exigencias y los recursos para optimizar los desafíos. Y la tercera es fomentar la colaboración y la comunidad. Por las condiciones de dislexia y por la situación que se tiene en cuanto también al aprendizaje de las matemáticas, yo me iría por esta 8.2, pero la elección puede ser también las otras anteriores. Para ejemplificar esto, me parece que la 8.2 puede ser una subpauta, no es un principio, el principio es el que estamos viendo, una subpauta importante, porque nos va a permitir establecer diferencias entre los procesos de enseñanza y aprendizaje que va a tener que formar parte de los ajustes razonables que va a tener
esta persona. Ahora, fíjense qué consiste la subpauta 8.2. Establecer exigencias de diferente naturaleza y con diferentes niveles de dificultad para completar con éxito la tarea, así como variedad de propuestas o tareas o un repertorio de posibles recursos. Entonces, sí entra en la condición que estamos comentando y supongamos que estamos viendo álgebra, pues no sé, o que estamos viendo uso del lenguaje algebraico. Entonces, yo aquí le puedo poner en el reconocimiento, el uso del lenguaje algebraico. Ok, entonces vamos a regresar y vamos a ver algunos ejemplos de cómo implementarlo. Miren, vamos a ver que tenemos estos 3 ejemplos. Diferenciar grados de dificultad para completar. Variar los grados de libertad para considerar un resultado aceptable. O sea, aquí es, por ejemplo, qué tanto está el nivel de exigencia. El primero se refiere a qué tan difícil le puedo poner los ejercicios. O sea, puedo variar, por ejemplo, que el resto del grupo pueda hacer un ejercicio donde implique poner traducciones, donde impliquen X cuadrada, por ejemplo, traducir de lenguaje común al lenguaje algebraico, o puedo ponerle solamente a él traducciones que impliquen no utilizar subíndices, ¿no? Por ejemplo, o superíndices. La segunda es qué tanto yo voy a poder tener cierta permisividad en cuanto a que lo que me entregue pueda ser considerado como aceptable o no. Y la tercera es enfatizar el proceso, esfuerzo y mejora en el logro. Fíjense, esto es bien importante. ¿Me importa más el procedimiento que seguiste para hacer esa conversión o me importa el resultado? Entonces, esto obviamente si lo ponemos en un examen de estos de pruebas estandarizadas, pues no sería aplicable, pero no estamos en esa condición, estamos en una condición distinta y no estamos preparándolo para el examen de la prueba Planea o de estas pruebas que ya incluso van cambiando de nombre, sino que estamos en un proceso de que él pueda variar estas exigencias para que persista y no desista, ¿no? Entonces, vamos a elegir estos grados de dificultad. Aquí pondríamos, se elige que al estudiante se le presenten diferentes grados de dificultad que van de lo simple a lo complejo, a diferencia del grupo promedio, para que pueda, o más bien para que el estudiante elija su propio ritmo o más bien para que el estudiante no elija, sino que lleve su propio ritmo de aprendizaje. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la salud mental, bienestar y todo lo que vimos? Pues mucho. Primero, porque lo que estamos haciendo es, no lo vamos a poner, no le vamos a exigir lo mismo que le exigimos al resto de los estudiantes porque su condición es distinta. Ese es un principio básico del diseño universal y lo vimos en en la primera sesión. La segunda, le estamos dando esta posibilidad de que él se mantenga interesado o que se mantenga motivado a continuar con la materia. Por una razón está ahí, entonces ya hizo un primer esfuerzo en seguir con la escuela, pues entonces vamos a variar esas exigencias y vamos a proporcionarle diferentes recursos. A lo mejor ahorita le dimos algún recurso de video, a la otra le dimos un recurso de una asesoría individualizada o después para un nivel de complejidad más alto le dimos un recurso de pues la combinación de los otros dos, no lo sé. También forma parte de los principios 2 y 1 que vimos en las semanas pasadas. Y también tiene mucho que ver con esta diapositiva que les presenté, donde el estudiante es consciente de sus propias capacidades. Cuando yo le doy diferentes niveles de esfuerzo y de complejidad, lo hago consciente de sus propias capacidades, lo hago consciente de que tiene que afrontarlas, empiezo a trabajar con él de una forma productiva porque no le estoy exigiendo algo que no va a poder lograr, lo estoy llevando de la mano y le estoy haciendo sentir que es capaz, a lo mejor no de contribuir todavía a su comunidad, pero sí de contribuir a su propio aprendizaje. Entonces, colegas, esto sería
lo que quiero compartir con ustedes. Ojalá y les sirvan estos pasos DUA para aplicar este principio 3. Si les sirven, tómenle captura de pantalla. Si no, pues tómenlo a lo mejor como algo que pueden desechar, deconstruir, reconstruir y mejorar. Y pues yo les agradezco muchísimo su atención que hemos tenido en este taller y espero que no sea la última vez que nos veamos, que ojalá y tengamos una mayor difusión y una mayor participación, y pues vamos a dejarlos con la importancia de que ustedes contesten estas últimas preguntas. Por favor, explícales, Almaciela, qué van a hacer. Sí, doctora, Y les gracias. paso la dirección del Padlet. Gracias, Sí, doctora. explícales, por favor, qué van a hacer. Sí, bueno, asistentes, primeramente agradecemos la asistencia a estas sesiones, a estas 3 sesiones que tuvimos acerca de este taller sobre el diseño universal del aprendizaje. Y pues acabamos de mandar el link al Padlet. Y si ustedes le dan clic en este momento, los va a llevar al Padlet y van a encontrar la sección de preguntas. Integramos 3 preguntas que ustedes seguramente ya las están observando para los que ya entraron. Y quisiésemos que por favor las contestaran, si es que pudieran todos y cada uno de los asistentes que se encuentran en este momento, porque nos va a servir de gran ayuda. Siéntanse libres de contestar, igual pueden, por ejemplo, en la pregunta 3, donde pues les planteamos que pudieran ustedes explicar brevemente qué entienden ustedes por cada una de las pautas y cómo es que relacionarían a estas con la diversidad y la inclusión. Entonces, todo tiene que ver, y ojalá y puedan expresarse libremente para poder contestar cada una de las preguntas que integramos aquí en el Padlet. Sí, gracias, Almaciela. La intención de las preguntas es que también nosotros mejoremos en las próximas experiencias de los talleres. Queremos ver qué tanto se les quedó. Y sí, vimos pautas, nada más que voy a corregir aquí el término que sí fue error mío. Más que pautas son los principios. Acuérdense, vimos 3 principios: múltiples formas de expresión, perdón, múltiples formas de percepción, múltiples formas de acción y expresión, y múltiples formas de motivación y compromiso, que fue el que acabamos de ver. Entonces, dejo de compartir y les dejo, por favor, esta tarea, esta importante actividad. Y pues bueno, Almaciela, no sé si quieras comentar algo. Creo que más importante que la asistencia, Andrea, la asistencia es el Padlet. Entonces, para que no se estén estresando con eso, en el Padlet, si ustedes contestan las preguntas, pues tendrán la asistencia, y les invitamos a contestar los otros 2 aspectos que se quedaron pendientes y que pues esperamos puedan trabajar. Adelante, Almaciela, contigo cerramos, a menos que alguien más quiera comentar algo. Creo que nadie más, doctora. Ok, sí, adelante. tenemos a alguien. A la Adelante. asistente Sí. Agustín Solano. Adelante. Sí, nada más si me pueden compartir la carpeta del Drive, creo no la pude abrir, no sé si hay algún detalle, nada más eso. Gracias y muchas felicidades. Y gracias. Compártela en el chat, por favor, Almaciela. Y pues bueno, estamos en contacto, colegas. Al final apareció mi correo. Si hubiera algún interés o algún comentario sobre este microtaller que hemos dado, con mucho interés en que ustedes se enganchen con este tema del diseño universal, igual René, pues esperamos que nos comenten. Y pues gracias de antemano por su tiempo, pero sobre todo por darse la oportunidad de aprender y desaprender cosas. Entonces, ya compartió Almaciela la carpeta, y pues con esto vamos terminando la sesión y despidiéndonos. Estén atentos para los posibles talleres o repercusiones que tengamos en función de lo que ustedes nos contesten en el Padlet. Si no nos contestan nada en el Padlet, lo lamentaremos mucho, pero entonces entenderemos que no tuvo como que mucho ímpetu este taller. Y pues bueno, también son indicadores que nosotros queremos trabajar. Gracias por ello, y pues les invitamos a contestar el Padlet. Un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias y saludos.